98 años de historia son los que tiene el Villarreal, un equipo que pertenece a un pueblo de 50.000 habitantes aproximadamente y que en el día de ayer hizo historia ganando al Manchester United en la final de la UEFA Europa League, y por eso podemos hablar ya de un Villarreal campeón de la UEFA Europa League. En el día de hoy vengo a hablar de cuáles han sido las claves del conjunto amarillo, de cuáles han sido las claves del submarino amarillo para la consecución de este título. Después de vivir la tanda de penaltis más larga que yo recuerdo en el mundo del fútbol, tenía que dejar constancia de lo que logró en el día de ayer el Villarreal aquí en el canal, y es por eso que estoy realizando este vídeo. Me ha trastocado un poquito los planes. Hoy yo iba a sacar un 11 de la temporada, en la UEFA Europa League, y bueno, finalmente pues va a salir esto, y no sé si sacaré el 11 de la temporada en vídeo o pondré una imagen por Twitter, así que si no me seguís por Twitter podéis hacerlo, que está por aquí por abajo por la descripción, y veis cuál sería mi 11 de la temporada en la UEFA Europa League. Lo que sí es que voy a ir clave por clave, y además os voy a dar los jugadores del Villarreal que yo tenía metido en ese 11 de la temporada de la UEFA Europa League. Y antes que nada hay que tener en cuenta que llegaban ambos equipos a la final, y claro, el Villarreal llegaba en entredicho porque la gente decía, bueno, no ha perdido ningún partido, es más, ha terminado la competición sin perder ningún partido, ha ganado o empatado todos los partidos, pero claro, llegaban en entredicho a esta final por la sencilla razón de que la fase de grupo fue un paseo, y luego le tocaron rivales como el Salzburgo, que sí que es cierto que este era un poquito más complicado, pero luego le tocaron también equipos como el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Zagreb, y luego bien es cierto que llegó el Arsenal. Esto hizo que mucha gente pues pusiese en entredicho al Villarreal, que llegase a la final y dijese, bueno, no ha tenido un camino muy complicado, como quien diría. Bueno, pues finalmente el Villarreal ha dicho que no ha tenido un camino complicado, déjame a mí, que yo ya me encargo de esto. Le gano al Manchester United, un equipo histórico, un equipo que no es la primera vez que juega una final ni de Europa League, y tampoco sería la primera vez que juega una final de Champions si hubiese sido la competición azul en vez de naranja, y acabó ganándole en fase de penaltis, en tanda de penaltis, después de un trabajazo del equipo de Unai Emery, después de un trabajazo del Villarreal. Así que me voy a avanzar ya con las claves, y la primera clave es esa. Unai Emery tiene que ser esta primera clave, ya no es la UEFA Europa League, ahora es la UEFA Emery League, porque este ya tiene 4, ha llegado a 5 finales, tan solo ha perdido una, fue con el Arsenal y la perdió contra el Chelsea, pero el resto ha ganado todas las UEFA Europa League, y como estoy comentando, ya no es la UEFA Europa League, ahora es la UEFA Emery League, porque es increíble cómo se le da de bien a este entrenador la competición. Pero sobre esto le preguntaban en los micrófonos de Movistar al finalizar el partido, y el propio Unai Emery decía, le preguntaban que qué es lo que tenía él con la UEFA Europa League, y él decía que mucho trabajo detrás de esto, y se hablaba de que se ha visto un montonazo de partidos del Manchester United antes de esta final, y trabajo y más trabajo es lo que ha llevado que al Villarreal ganase en el día de ayer en la tanda de penaltis al Manchester United. Y es que creo que eso define a la perfección lo que es Unai Emery, un entrenador pesado en el buen sentido de la palabra, un entrenador que no da nada por bien hecho, es decir, que sigue perfeccionando, sigue trabajando, y un entrenador que ha metido mano en más de una ocasión esta temporada. Lo vimos que empezó jugando con un 4-4-2, pero claro está que el Villarreal no acababa de arrancar, luego vimos que fue metiendo más jugadores en el medio del campo, fuimos viendo ese 4-3-3, aunque luego también Gerard Moreno empezó a tener mayor libertad, que ahora después tendremos que hablar de Gerard Moreno como una de las claves. Pero Unai Emery, que decía en su presentación cuando llegaba el 27 de julio de 2020 que soñaba con ganar un título con el Villarreal, pues en el día de ayer lo consiguió, ahí tiene ese título. Pero luego él también lo decía, a él no lo traen para ganar la Europa League, a él lo traen para hacer un proyecto competitivo y un proyecto a largo plazo, pero aún así este proyecto ha empezado muy bien, ganando ya una UEFA Europa League, y este Villarreal ya gusta, este Villarreal ya ilusiona. Bien es cierto que en Liga pues a lo mejor nos dejó un poquito ese mal sabor de boca por la sencilla razón de que quedó en UEFA Conference League, pero a la hora de la verdad, cuando han tenido que
plantarse en esa final de la UEFA Europa League, han dicho, ojo, que nosotros Conference League no vamos a jugar, nosotros nos metemos en UEFA Champions League, así que chapó en ese sentido. Otra de las claves, como no, tiene que ser Gerard Moreno, el mejor jugador del torneo diferencial, es decir, ni Bruno Fernández ni nadie, Gerard Moreno, sobre todo en las fases eliminatorias, porque en fase de grupos no participó, no hizo goles, no hizo asistencias, pero llegaron las fases eliminatorias y se puso el traje de MVP haciendo 7 goles y 4 asistencias, un Gerard Moreno que creo que no hay que explicar nada nuevo de él, porque los que lo hemos visto en la liga, no hay que verlo ni las 38 jornadas, con verlo 4 o 5 jornadas te basta para saber que este tipo es buenísimo. Y además un Gerard Moreno que lo hemos visto jugar de extremo, cayendo también de falso delantero, incluso de delantero, bajando a recibir al medio del campo. Le ocurre un poco como a Karim Benzema, es decir, es un futbolista que no solo basa su fútbol en hacer goles o en hacer asistencias, es un virtuoso en el buen sentido de la palabra también, y es increíble en este sentido lo que consigue y lo que ha hecho Gerard Moreno para el Villarreal. Otra de las claves, como no, Raúl Albiol, a sus 35 años, hay que hablar del central del Villarreal. Podríamos hablar también de Pau Torres, aquí lo podemos incluir también a Pau Torres, pero yo creo que en este torneo, por encima de todo, hay que hablar de Raúl Albiol. A mi modo de ver ha sido diferencial, ha sido el que mejor ha estado en la zaga de defensas, en la zaga de centrales para el Villarreal. Como ya digo, Pau Torres también tiene su mérito, al fin y al cabo pues han unido esa juventud y esa experiencia que tiene uno, esa juventud que tiene uno y esa experiencia que tiene el otro, y han acabado dando lugar pues a lo que hemos visto esta temporada para el Villarreal. Pero yo quería mencionar a Raúl Albiol porque creo que ha hecho una gran UEFA Europa League y para mí ha sido el gran defensa del campeonato, el gran defensa de esta UEFA Europa League, el mejor. Y ya os digo, antes os he dicho que iba a hacer un 11 de la UEFA Europa League, bueno, pues Raúl Albiol estaba en ese 11, al igual que también estaba Gerard Moreno, y al igual que también estaba puesto en ese 11, a mi modo de ver, Dani Parejo, un futbolista que es cierto que estadísticamente, pues bueno, sí ha hecho 3 asistencias, que no está nada mal, pero no solemos hablarlo, no solemos destacarlo en el sentido de, oye, mira qué números tiene el bueno de Dani Parejo. En ese sentido no solemos hablar de Dani Parejo, un futbolista que hay que recordar que cambió Valencia por Villarreal y le ha salido muy pero que muy bien la jugada en Villarreal. Por cierto, qué mal le ha salido la jugada al Valencia, que tenemos que tener en cuenta que Coquelin, tenemos que tener en cuenta que Parejo, tenemos que tener en cuenta que Kondogbia, tenemos que tener en cuenta que Ferran Torres son jugadores que pertenecían la temporada pasada al Villarreal y este año han salido campeones en sus equipos, bien sea de Liga, bien sea en Europa League, o bien sea incluso Ferran Torres puede, mejor dicho, que salga de la Champions. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero ya digo, Dani Parejo hay que mencionarlo porque ha sido el cerebro de este Villarreal, ha sido el que le ha dado sentido al equipo en el medio del campo y ha hecho jugar al equipo en el centro del campo. Por cierto, un Dani Parejo que jugando andando es mejor que muchísimos futbolistas en el mundo del fútbol europeo. Es decir, él no tiene que correr, él no tiene que matarse a correr detrás de la pelota para ser un buen futbolista. Él andando es un muy, pero que muy buen futbolista. Y como última clave quería destacar, pues oye, al resto de la plantilla. Quería destacar primero a Jerónimo Rulli, que mete esa mano final parándole el penalti a David De Gea y lo convierte en gran parte también como uno de los héroes de la eliminatoria, porque él tira el penalti, mete un golazo. Por cierto, muchos de los penaltis que se tiraron estuvieron muy bien tirados por parte del Villarreal, es decir, algunos fueron golazos. Al fin y al cabo, oye, se tiran 11 penaltis por parte del Villarreal, pues es normal que viésemos, ¿no?, en el día de ayer algún que otro golazo, era normal, ¿no? Pero es curioso que Jerónimo Rulli, que es portero, que decía luego también en los micrófonos de Movistar que es el primer penalti que tiraba en su carrera, pues también metió un golazo, como digo, el portero argentino, y para más Inri, pues se lo paró luego también a David De Gea, por lo cual hay que destacarlo. Foyth, ya no en el día de la final, sino en el torneo en general, creo que ha sido uno de los grandes estandartes de este Villarreal, un futbolista que, como he dicho antes, en ese 11 de la temporada de la UEFA Europa League que tenía preparado, ahí estaba Juan Foyth, luego Pedraza, otro de los que también estaba en ese lateral izquierdo que ha hecho una muy buena temporada. Podríamos hablar también de la cantera, cómo no, hay que hablar de Jeremy Pino, que en el día de ayer estuvo espectacular y que siempre que ha tenido oportunidades en Europa League, también en Liga, las ha aprovechado. Trigueros, Capú, es decir, toda la plantilla hay que mencionarla, hay que dar
estos nombres porque han sido diferenciales. Carlos Vaca cuando ha jugado, Paco Alcácer más de lo mismo, todos estos jugadores han tenido una vital importancia para que el Villarreal acabe ganando la UEFA Europa League. Quería dejar este momento aquí subido en el canal, quería que esto quedase para la historia, quería que en un futuro, cuando se nos vaya olvidando a lo mejor, espero que eso nunca pase, podamos venir aquí a YouTube y decir, madre mía, lo que consiguió el Villarreal. Vamos a ver cuáles fueron las claves de aquella primera UEFA Europa League del conjunto amarillo, del submarino amarillo, del conjunto de Unai Emery, del conjunto de Fernando Roig, del conjunto de Villarreal, que todo el mundo seguramente estará muy, pero que muy orgulloso de su equipo, y los que sean del pueblo, orgullosísimos de su pueblo. Nada, yo voy a dejar el vídeo por aquí y como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos, chao chao.